Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos permite de poder estar aquí. Mira, ya estamos en el día martes 20 del año 2021. Ya estamos en abril 20. Y le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder estar aquí en esta mañana. Ya estamos empezando el día. Primeramente, hemos tenido un tiempo de oración. Hemos estado orando al Señor y que Dios siempre nos dé la pauta para poder compartir su palabra. Estamos viendo el tema del bautismo del Nuevo Testamento y en esta preciosa mañana vamos a hablar, vamos a estudiar o a entender el significado completo del bautismo, de dónde proviene la palabra bautismo. Y vamos a estar viéndolo a través de la palabra de Dios, qué es lo que enfoca la Biblia. Así que vamos a empezar y vamos a pedirle a Dios que Dios tome control de lo que nosotros podamos hacer. Amén. Así que acompáñame ahí donde estás en una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana preciosa que nos permite de poder estar aquí y poder hablar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que siempre se expone para que nosotros podamos crecer en ti, Señor. Gracias por el día de ayer, donde pudimos tener un tiempo de estudio, un tiempo de ir a diferentes lugares, Señor. Gracias porque siempre tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por las puertas que se están abriendo. Gracias por las noticias que estamos recibiendo de nuestros hermanos que han salido de las prisiones y están ahorita agarrándose completamente de usted, Señor. Gracias porque sabemos que usted es el que pone el querer y el hacer en ellos. Que día con día puedan estar buscando su rostro. Gracias, Señor, porque solamente usted lo puede hacer. Sabemos que nosotros sembramos, otros hermanos riegan, pero el crecimiento lo da usted. Por eso le damos la honra y la gloria, porque usted vive para siempre. Amén. Amén, hermano. Mira qué precioso es Dios. Gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad para que nosotros podamos acercarnos a Él. Ayer estuvimos platicando con nuestro hermano López allá en la ciudad allá en el estado de Morelia, ¿verdad? Y pudimos estar compartiendo cómo Dios está abriendo puertas y sabemos que Dios siempre nos da la pauta para poder seguir adelante. Y gracias a Dios por Cristo Jesús que pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar el significado del bautismo. Y siempre creemos que Dios tiene un propósito cuando abrimos su palabra. Ha sido a través de las traducciones de la Biblia a los idiomas del mundo entero que el término bautismo llegó a todos ellos, a pesar de que en su origen y estructura es en realidad por completo extraño a la mayoría de esos idiomas. Como es que este vocablo exótico se introdujo en el lenguaje moderno por medio de la versión latina en su traducción al castellano. Amén. Muchas otras palabras pasaron directamente del griego al latín y al castellano, como obispo, que en realidad quiere decir inspector, ¿verdad? Resultado del verbo griego inspeccionar, pero podía interpretarse de desafío para la jerarquía de la iglesia establecida. Por tanto, los traductores dejaron la forma latinizada del obispo. También con esto presente podemos ahora formar un cuadro exacto del término griego bastizo, que es una forma compuesta de la raíz baxto, ¿verdad? Y para eso necesita cerciorarnos del significado de esta. La raíz simple, basto, aparece 3 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. En estos ejemplos, el original griego se traduce con el verbo castellano mojar y
teñir. Los tres pasajes en que aparecen son, primero lo vemos en Lucas capítulo 16, verso 24. Aquí el hombre rico, atormentado en el fuego del infierno, clama a Abraham. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a ver el significado completo de las palabras que nosotros muchas veces usamos, ¿verdad? Muchas veces usamos muchas frases y no entendemos de dónde provienen estas frases o estas palabras, ¿verdad? Y siempre la palabra de Dios lo colabora, que todo fue escrito con un propósito, ¿verdad? Como dice aquí el escritor, vayamos a Lucas capítulo 16, verso 24, y ahí vemos nosotros una historia, ¿verdad? Donde un hombre rico está pidiéndole a Abraham, ¿verdad?, que enviara a cierta persona para que mojara su dedo y pudiera ponérselo en sus labios. Pero vayamos ahí, Lucas capítulo 16, verso 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios colabora en lo que estamos diciendo. También lo podemos ver en Juan capítulo 13, verso 26. Cuando nosotros colaboramos todo lo que estamos diciendo, lo estamos colaborando con la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 13, verso 26. Mira lo que dice aquí. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, que es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora vemos otros textos bíblicos que colaboran lo que estamos diciendo. Aquí dice: a quien yo diere el pan mojado, aqueles. Jesús estaba respondiendo, ¿verdad?, lo que los discípulos estaban queriendo que se les dijera, pero como ellos estaban pensando otra cosa, no pudieron captar lo que Jesús les estaba diciendo. En Apocalipsis capítulo 19, verso 13, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 13, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, ¿verdad? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En estos tres pasajes, hermanos, tanto el término castellano usado por los traductores como el contexto de cada pasaje deja bien claro que el verbo griego baxto significa sumergir algo en un líquido y sacarlo otra vez. La palabra de Dios nos da la pauta. Dice que cuando Juan estaba bautizando, él sumergía a la persona y luego salía la persona completamente mojada. Vemos en muchos grupos religiosos que toman ciertas formas y ciertos modelos o métodos, haciendo creer que la gente solamente solamente con una pequeña roción de agua y ya están bautizados. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros podemos realizar lo que Dios nos manda hacer. No lo realizamos conforme a lo que nosotros sabemos,
sino como está escrita en la palabra de Dios. Amén. Mira, el diccionario Larousse da el origen del verbo bautizar del latino bastizar, sumergir. También encontramos en el Nuevo Testamento una versión sumergir. También encontramos en el Nuevo Testamento una versión compuesta del verbo basto, formado por el prefijo griego en o, en que significa en o dentro. Esto da la forma compuesta en bacto, que también ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento. Los 3 pasajes son Mateo capítulo 26, verso 23. Luego lo puedes encontrar en Marcos capítulo 14, verso 20, y en Juan capítulo 13, verso 26, lo que leímos, ¿verdad? Con respecto de que Jesús mojó su pan completamente y se lo dio a aquel que lo iba a traicionar. Dice, quien quiera verificar esto por sí mismo, verá enseguida que esta forma compuesta se traduce igual que la forma simple, ¿verdad? Por el término castellano, mojar o meter también en cada caso, el contexto indica claramente que la acción descrita por este verbo es la de sumergir algo en un líquido y sacarlo otra vez, ¿verdad? Habiendo llegado al significado correcto del verbo simple, no hay dificultad alguna en descubrir el significado exacto del verbo compuesto causativo bautizo, ¿verdad? Aquí significa sumergir algo en un líquido y sacarlo. Entonces, bautizo solo puede tener un simple significado literal. Lógicamente tiene que ser hacer que algo sea sumergido en un líquido y sacarlo otra vez. En resumen, de donde proviene la palabra castellano bautizar, significa hacer que algo se sumerja. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y nos damos cuenta el significado completo que tiene el bautismo, ¿verdad? Como estamos observando, es la introducción de un cuerpo completamente sumergido sobre el agua, ¿verdad? Posteriormente nosotros podemos ver cómo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento podemos ver los requisitos que estamos observando, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios siempre nos da la pauta para enfocar su palabra, como dice aquí Apocalipsis capítulo 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre nos da la pauta, ¿verdad? Con respecto a lo que el escritor quiere dar a entender, ¿verdad? Todos sabemos ahora qué significa el bautismo. El bautismo significa sumergir un cuerpo y luego sacarlo, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque Dios nos da la pauta en esta mañana, significado completo del bautismo. Observamos cómo Dios en su grande amor nos da la pauta, ¿verdad? Así como vimos el día de ayer, donde vinieron con Pedro ciertas personas y se sintieron culpables de lo que había pasado. Lo primero que Pedro les enfocó fue recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal de su vida y luego continuar, ¿verdad? De
ser sumergidos para confirmar la fe que había en ellos. Por eso nosotros hoy en día, hermano, cuando recibimos a Cristo, muchos que han recibido a Cristo como su Salvador personal de su vida, empiezan a experimentar una vida tan preciosa en el Señor. Y paulatinamente Dios mismo les va poniendo en su sentir de confirmar lo que ellos están experimentando. Y una de las cosas maravillosas que tiene la palabra de Dios es que la misma palabra de Dios nos da la pauta para que nosotros podamos ser guiados, ¿verdad? Gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva hacia toda verdad. Vayamos al Nuevo Testamento. Como Jesús fue bautizado por Juan, mismo Juan invocó de que él no era apto, de que él no era la persona adecuada para bautizar a Jesús, ya que Jesús no tenía ningún pecado, ya que Jesús estaba completamente obedeciendo todos los reglamentos de Dios, pero tenía que cumplir lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Por eso cuando Juan viene a Jesús y le dice, yo no soy digno ni siquiera desatar tu correa de tu pie, de tu calzado, ¿cómo me pides a mí que te bautice? Entonces Jesús le dice a él, es necesario que tú lo hagas para que se cumpla la palabra. Hermano, muchas veces nosotros no enseñamos la palabra de Dios y lamentablemente mucha gente no entiende cuáles son los pasos que tienen que seguir, ¿verdad? En la búsqueda de Dios. Los pasos que tenemos son en la palabra de Dios. Todos los pasos nos da la pauta para poder crecer en la voluntad de Dios. Hemos siempre visto, siempre hemos dado el consejo cuando un niño nace, el niño necesita tenerse de sus cuidados, ¿verdad? Por eso la mamá lo cuida, está siempre ahí las 24 horas del día con el niño, viendo la forma de cómo este niño pueda desarrollarse. ¿Qué pasaría si la mamá descuidara ese cuidado de ese niño? Entonces ese niño lamentablemente estuviera en un desorden en su vida. Por eso, cuando venimos al conocimiento de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida, Dios usa su palabra para poder enseñarnos cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Pero Dios no nos deja así nomás. Por eso Dios está preparando a muchas personas. Dios está preparando un pueblo para que pueda ir y pueda preparar a otras personas para la búsqueda de Dios, ¿verdad? Muchas veces no queremos hacer el trabajo, pero dice la palabra de Dios que Dios siempre usa a alguien para que su pueblo pueda acercarse a Él. Por eso nosotros no estamos faltos. Dice la palabra de Dios que la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Pero cuando nosotros vemos, Dios siempre pone a alguien para poder socorrernos o ayudarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida. En este caso, estamos viendo cómo Cristo Jesús nos hace libres. ¿De qué nos hace libres? De todas las cosas que estamos viciados. Por eso la importancia de la palabra de Dios es poder dejar que Dios día con día nos limpie de nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? El significado completo del bautismo es confirmar nuestra fe de que Cristo Jesús, ¿verdad?, ha venido a nuestra vida y ahora dejamos que Él tome el control, ¿verdad? Siempre decimos que Dios tiene la oportunidad para cambiar nuestras vidas. En el campo de cuando estamos en las prisiones, damos un estudio a
aquellas personas que van a dar el paso de obediencia al bautismo, ¿verdad? Y empezamos a dar citas bíblicas con respecto a lo que corresponde o lo que significa el bautismo. Y gloria a Dios porque muchos de ellos reconocen, ¿verdad? Que solamente Dios puede obrar en sus vidas. Una vez que ellos aceptan a Cristo como su Salvador personal de su vida, el siguiente paso es la obediencia ¿a qué? Al bautismo, para confirmar su fe en Cristo Jesús. Por eso siempre ponemos en claro que el bautismo no te salva. El bautismo es para confirmar tu fe. Ciertos grupos religiosos, entre comillas, ciertos grupos usan esta frase como que salva, pero no es así. Lo que hemos leído no colabora a que el bautismo salva. El bautismo confirma tu fe en Cristo Jesús. Por eso la importancia de estudiar la palabra, hermanos. Si estudiamos la palabra de Dios, no vamos a caer en el error y vamos a doctrinar a otras personas conforme el contexto bíblico. Gracias a Dios por el significado completo del bautismo, ¿verdad? Como pudimos ver, la palabra castellana bautizar significa hacer que algo se sumerja. Amén. Así que en esta mañana, hermano, te dejo con este pequeño devocional y pedimos que Dios siga ayudando. El siguiente tema que vamos a ver el día miércoles va a ser el bautismo con respecto al uso histórico, y tiene mucho significado esto, ya que abarca el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para darnos un recordatorio de lo que nosotros creemos o estamos confiando. Así que este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama, hermano, y que Dios desea que te prepares. ¿Por qué? Porque van a venir momentos difíciles para la iglesia y el que no está preparado va a ser engañado, como mucha gente está siendo engañada por ciertos hombres amadores de sí mismos. Así que te dejamos con esta palabra. Que Dios te bendiga y que tengas un precioso día. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra, porque tú vives y reinas para siempre. Señor, enséñanos a compartir tu palabra como tú quieres y ayúdanos a hacer lo que hablamos, lo que predicamos, que lo podamos expresar en nuestras vidas también. Gracias te damos por mis hermanos y hermanas en la fe, aquellos hermanos que van a sus trabajos, bendice sus vidas. Aquellos hermanos que tienen sus negocios, bendice, prospera sus negocios, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos que están escuchando estos programas y bendice sus vidas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Bendiciones y hasta pronto. Amén.